Gracias por el toque de tu presencia, Señor, lo que hace viva esta reunión. Gracias porque tú te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo. Manifiestas tu poder y tu gloria, Señor, aun cuando nuestra fe no es perfecta. Esta noche, Señor, queremos pedirte que nos llenes, nos bendigas. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Damos fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis. Es el libro de la Biblia que estamos estudiando versículo a versículo los días martes. Y en esta ocasión nos corresponde finalizar el capítulo número 11. Así que vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 11, versículo número 15 en adelante. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo número 11, versículo 15: tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo: Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios. Allí se vio el arca de su pacto, y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta noche. Continuando, hermanos, con este estudio que estamos desarrollando en el libro de Apocalipsis, la semana pasada finalizamos el paréntesis que se abrió luego del sonido de la sexta trompeta. Ese paréntesis iba desde el capítulo número 10 hasta el versículo número 14 del capítulo 11. Y como yo lo mencioné en su oportunidad, el libro de Apocalipsis es un libro que está bien diagramado, en el sentido que es bastante predecible lo que va a ocurrir a continuación debido a los antecedentes de cómo el libro está siendo escrito. Al igual que ocurrió con el rompimiento de los sellos, entre el sexto y el séptimo sello hay un paréntesis. Lo mismo ocurre entre la sexta y la séptima trompeta, es decir, que hay un paréntesis bastante considerable. Pero tanto el rompimiento del séptimo sello, que nos introdujo a las 7 trompetas, también el toque de la séptima trompeta nos va a introducir a un nuevo tema que nos va a conducir hacia las copas de la ira de Dios.
tanto los sellos como las trompetas y las copas, en realidad, hermanos, no son descripciones de eventos distintos, sino que más bien es una ampliación de el septenario que antecedió. Entonces significa que las 7 trompetas son una ampliación de los 7 sellos y las 7 copas de la ira de Dios son una ampliación de las 7 trompetas. Eso es lo que vamos a ir viendo. Pero hay algo que resulta bastante interesante, y es que cuando suena la 7ª trompeta, uno lo que esperaría es algún tipo de castigo o juicio que Dios derrame sobre la tierra. Sin embargo, aparece algo que ocurre y que va a colocar en tensión a todo el libro de Apocalipsis, y es el tema de la demanda del señorío de Cristo sobre todas las cosas como un gobierno absoluto que no tiene fin. El versículo 15 dice: tocó el 7º ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces significa que el sonido de la 7ª trompeta tiene que ver específicamente con el establecimiento pleno del reino de Dios. Por eso es que en ese verso 15 se menciona que como una alegría, como un regocijo de quienes escuchan la 7ª trompeta, las fuertes voces anuncian la llegada plena de ese reino. Por eso es que dice: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor. Al hablar acerca del reino de Dios, las personas normalmente, hermanos, cuando hablan del reino de Dios, tienden a relacionar el reino de Dios con un lugar. Y lo hacen especialmente porque cuando leen el Evangelio de Mateo, el evangelista se refiere al reino de Dios como el reino de los cielos. Mateo, en realidad, hermanos, es un evangelio que no utiliza tanto la fórmula reino de Dios, tanto como lo hace cuando lo hace en función de decir el reino de los cielos. Pero la razón de por qué el Evangelio de Mateo utiliza la expresión reino de los cielos y no reino de Dios es porque hay que tomar en cuenta que el Evangelio de Mateo es un evangelio judeocristiano, es decir, que son judíos los que escriben y redactan el Evangelio de Mateo, y los judíos tienen un respeto al nombre de Dios. Ellos, con el deseo de no utilizar el nombre de Dios a la ligera, utilizan otro tipo de expresiones como el Altísimo, el Señor, para no mencionar el nombre de Dios. Y siendo que el Evangelio de Mateo es un evangelio de origen judeocristiano, quienes redactan el evangelio para no mencionar el nombre de Dios se refieren al reino de los cielos. Pero al referirse a la expresión reino de los cielos, se están refiriendo a Dios como gobernante supremo de todas las cosas, pero no quieren pronunciar el nombre de Dios, y por eso es que utilizan la fórmula reino de los cielos. El problema es que cuando nosotros leemos esa expresión reino de los cielos, muchas veces nuestra idea de eso es que Dios reina un lugar, reina ese lugar que llamamos cielo, y pensamos en esas categorías espaciales, que hay un lugar donde Dios gobierna, pero hay otros donde Dios no gobierna. Por eso es que muchos especialistas, muchos teólogos, más que hablar acerca del reino de Dios, prefieren mejor hablar acerca del reinado de Dios, que es la acción del gobierno de Dios en todas las cosas de la vida, para evitar ese tema de confundir las cosas que muchas personas
por una lectura superficial de la Biblia cometen, de pensar que hay un lugar donde Dios gobierna, y el problema de hacer eso es limitar el gobierno de Dios, limitar el reino de Dios, limitar el reinado de Dios. Y hay gente que cree eso, que Dios gobierna el cielo y Dios está reinando en el cielo, y hablamos del reino de los cielos. Pero en realidad, hermanos, Dios es rey de todas las cosas y ejerce su gobierno en todas las cosas. Y hay dos principios que debemos de entender. El primer principio que hace a Dios como un gobernante supremo es el principio de su soberanía absoluta. Al hablar acerca de la soberanía absoluta de Dios, nos estamos refiriendo a que no hay un solo lugar, no hay un solo espacio, no hay una sola situación que Dios no controle, que Dios no gobierne. Siendo que Dios es soberano, eso significa que Dios no depende de nadie ni de ninguna circunstancia para hacer algo que Él ha planificado desarrollar en la historia humana. Eso tiene que ver, hermanos, con la soberanía de Dios. Significa que Dios es el que gobierna. ¿Por qué es importante hacer esta mención? Porque al hablar acerca de la soberanía de Dios, también existen personas que, como tienen una idea equivocada acerca del reinado de Dios, ellos creen que hay un reino de Dios, pero también hay una fuerza opositora que está en una misma condición de poder en relación a Dios. Y eso es verdad. Es verdad que hay una fuerza opositora a la que se le llama el antirreino. Pero ese antirreino está sometido a la soberanía de Dios. Y no significa que esta fuerza opositora tenga algún tipo de potestad, de dominio, de fuerza o de poder que Dios no pueda controlar. Dios es consciente que hay una fuerza opositora que se llama antirreino, pero aún el antirreino está sometido a la soberanía de Dios. El antirreino está representado por Satanás, el mundo, sus valores que son opuestos a Dios. Pero la acción del antirreino está bajo el control de Dios. Significa que hay cosas que son malas y que no es que a Dios se le hayan escapado de su control. Dios las tiene bajo su control, bajo su dominio. Él sabe lo que ocurre. Y aquí es donde entramos al otro tema que es fundamental, y es el tema de la providencia de Dios. Y cuando hablamos de la providencia de Dios, nos estamos refiriendo a que todas las cosas que ocurren en el planeta, en el universo, sean buenas o malas, han de servir a los propósitos eternos y soberanos del Señor. Significa entonces que Dios sabe que existe maldad. Significa entonces que Dios sabe que hay una fuerza de pecado y de muerte que se opone a Él. Claro que Dios lo sabe. Entonces, si Dios lo sabe, la pregunta sería: ¿cómo eso que es malo, cómo eso que es pecaminoso, Dios tiene control de eso? Y si Dios tiene control de eso, entonces, ¿por qué lo permite? Es la pregunta que muchas personas a veces se hacen. Si Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas, entonces ¿por qué razón hay cosas malas que acontecen en ese mundo que se supone que Dios gobierna? Y ahí, hermanos y hermanas, es donde es importante establecer una relación que es importantísima. Y tiene que ver con el tema de la voluntad propia, que no es lo mismo que el libre arbitrio o libre albedrío, como la gente dice. Hay gente que dice: los seres humanos tenemos libre albedrío. Y no es cierto. Los seres humanos no tenemos libre albedrío. Después de Génesis capítulo 3, los seres humanos
No tenemos elección sobre lo bueno y lo malo. Los seres humanos nos inclinamos siempre a lo malo, pensamos lo malo, sentimos lo malo. Entonces, esa es la condición de muerte espiritual de los seres humanos como una consecuencia directa del pecado. Ahora, eso que estoy mencionando no anula en ningún momento el tema de la voluntad propia, que no es lo mismo que libre albedrío, como dice la gente. La voluntad propia es que cada ser humano es responsable de las decisiones u omisiones que tenga en relación a Dios. Entonces, ve, hermano, que he venido en una cuestión de lo más alto a lo más bajo. A la cabeza, Dios es soberano de todas las cosas. En su soberanía, Él permite ciertas cosas, buenas y malas, que van en función del cumplimiento de sus planes soberanos. El ser humano, en una condición de pecado, es responsable de lo que decida o haga en relación a esos planes soberanos de Dios. Pero aquí está la clave. ¿Qué hace que un ser humano viva bajo el gobierno soberano de Dios y qué hace que un ser humano se oponga a esos planes soberanos y redentores de Dios? La clave está en una sola palabra y tiene que ver con señorío. El ser humano, cuando pecó, en Génesis capítulo 3, él decidió establecer su propio señorío. Y al establecer su propio señorío, arrastró a toda la humanidad a una condición de pecado y por consecuencia de muerte. La oferta que le hizo Satanás a los hombres fue: ustedes pueden llegar a ser igual que Dios. Es decir, ustedes pueden llegar a ser los propios señores de su vida. Y bajo la elección, bajo la voluntad propia, Adán y Eva decidieron colocarse en el centro de sus propias vidas y dejar a un lado a Dios. Es decir, que sustituyeron el reconocimiento del señorío de Dios, que era el reino de Dios, el reinado de Dios en Edén, para, según ellos, construir su propio reino y ser ellos mismos sus propios señores. El problema es que cuando ellos hicieron eso, no solamente no obtuvieron lo que supuestamente el tentador les ofrecía, sino que arrastraron consigo su voluntad a la esclavitud del pecado. Y a partir de eso, el antirreino comenzó a construir una serie de antivalores que se opusieron a Dios. Ahora ahí viene la pregunta de las personas: ¿y por qué, si Dios sabía que eso iba a ocurrir, por qué lo permitió? Por lo que le acabo de decir hace un momento, que Dios no construyó máquinas, robots automatizados que hicieran lo que no sienten hacer, lo que no desean hacer. Dios construyó seres humanos con voluntad propia, para que cada día ellos escojan si obedecen al señorío de Cristo, al señorío de Dios, y en consecuencia establecen el reinado de Dios en sus corazones, o continúan en la ruta de seguir esclavizados en sus deseos, esclavizados por la muerte y el pecado. Es decir, que a partir de Génesis capítulo 3 hasta ahora, hasta estas horas de la noche, lo que ha existido en esta humanidad ha sido un tema de establecer el señorío de Dios en el corazón de los hombres. Y por eso es que se habla de el reinado de Dios. El reinado de Dios que cubre todas las cosas de la vida.
Cuando acá en el versículo 15 se dice, el reino del mundo ha pasado a ser, oiga esto, de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En ese versículo 15 está el fin de la historia. Es decir, esta oposición que ahora se tiene hacia Dios, hacia su reino, hacia su voluntad, va a terminar en el establecimiento pleno del reino y del señorío de Cristo sobre todas las cosas. Aquí es donde es importante que nos hagamos la pregunta: ¿qué es el reino de Dios? Porque el reino de Dios, hermanos y hermanas, ya le dije, no es un lugar, sino que es un gobierno, es el reinado de Dios. Pero Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, Él nunca definió lo que era el reino de Dios. Sin embargo, en lo que nosotros conocemos como la oración del Padre Nuestro, una de las peticiones del Padre Nuestro es: venga a nosotros tu reino. Es una petición. Vea que la petición no es llévanos a tu reino, sino que la petición es: venga a nosotros tu reino. Y eso es importante, porque es la primera persona del plural, nosotros. Venga a nosotros tu reino. E inmediatamente, seguido de esa petición, viene la otra petición, que es parte de esa misma: hágase tu voluntad, como es hecha en los cielos, asimismo en la tierra. Pero ¿quiénes viven en la tierra? Vivimos los seres humanos. Y la petición tiene que ver: venga a nosotros tu reino. Es una petición para que se restablezca, se restaure el orden natural que Dios estableció antes de la caída del ser humano, que era cuando Dios se relacionaba con su criatura y no había ningún impedimento de ningún tipo. Ahora que entonces suena la séptima trompeta, lo que está ocurriendo es que finalmente aquello que se deterioró en el capítulo 3 de Génesis, ahora en este versículo 15 del capítulo 11, se está consumando con la llegada del ejercicio del poder de Cristo bajo su señorío. Y el señorío de Cristo implica que las cosas han de tomar el orden soberano por el cual Dios diseñó la creación. Acá entonces, hermanos y hermanas, debemos de entender que desde el libro de Génesis hasta este momento hay una lucha continua en el corazón de los hombres que tiene que ver con respecto al señorío. Todos acá tenemos un Señor, indiscutiblemente. Todos, creyentes e incrédulos, tienen un Señor. El creyente tiene a Jesucristo como su Señor. Pero esa relación de Señor está estableciendo un elemento fundamental, y es lo que Pablo dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Yo ya no tengo voluntad propia, porque en esta cultura el Señor, hablando en términos humanos, ¿quién era un señor? El que tenía esclavos. Y ese señor tenía autoridad sobre sus esclavos. Y los esclavos no tenían voluntad propia. Los esclavos no podían decidir lo que iban a hacer en el día. Los esclavos no podían decidir lo que iban a hacer en los años venideros. Los esclavos hacían lo que su señor les decía que debían de hacer.
Cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, eso significa que nuestra voluntad caída está rendida, inclinada, subyugada al señorío de Cristo. Y en ese sentido, las palabras de Pablo cobran mucha fuerza. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. De tal forma que mi voluntad ya no tiene ningún valor, sino que para mí lo que tiene valor es la voluntad de mi Señor en mi vida. Ese es el reconocimiento del señorío de Cristo. Pero yo ya le dije algo a usted: incrédulos o creyentes, tenemos un Señor. En el caso del cristiano, Jesucristo es nuestro Señor. Significa que lo que Él quiere es lo que nosotros queremos, lo que Él ama es lo que nosotros amamos, lo que Él aprecia es lo que nosotros apreciamos, lo que Él aborrece lo aborrecemos nosotros, lo que Él desecha lo desechamos nosotros, porque Él es nuestro Señor. Ve, hermanos y hermanas, cuál es la implicación, la profundidad del señorío de Cristo. Porque hoy en nuestros tiempos hemos cambiado la dinámica de esa relación. Y muchas veces, hermanos, cuestionamos al Señor en sus planes soberanos. Si algo nos acontece en nuestra vida que a nuestro juicio nos es malo o dañino, preguntamos a Dios: Señor, ¿y por qué a mí? Pero ¿desde cuándo el esclavo tiene el derecho y la facultad de preguntarle al Señor: ¿por qué hiciste esto? Lo que hacemos nosotros es que, aunque decimos que el Señor es soberano, muchas veces nos cuesta aceptar la soberanía de Dios. Y hay cosas en nuestra vida que nos afectan. Incluso los pecados de otras personas nos pueden afectar. Y puede surgir la pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué, Señor? Y no ver que detrás de eso hay un plan soberano de Dios para establecer el señorío de Cristo en mi vida. Esto lo entendió perfectamente José cuando fue vendido por sus hermanos. Estamos claros que había envidia de los hermanos de José, que había una actitud malvada, malintencionada hacia él. Y años después, cuando finalmente José restablece su relación con ellos, aquellos hermanos, un poco preocupados, le dicen: mira, José, cuando mi papá estaba en vida, cuando nuestro padre estaba en vida, él pidió que tuvieras consideración a nosotros, que no nos tomaras en cuenta la maldad que hicimos contra ti. Y José tiene que decirles a ellos: no se preocupen, que ese mal que ustedes pensaron hacerme a mí redundó en bien, en el cumplimiento de los planes que Dios tenía para conmigo y para preservar la vida de su pueblo, representada en ellos. Pero ¿qué hizo José detrás de esa declaración? Él estaba reconociendo la soberanía de Dios, que aún detrás de aquellos elementos negativos y malos de su hermano, el plan de Dios soberano se estaba cumpliendo en su vida, y José reconocía el señorío de Dios en su vida. Entonces yo le pregunto a usted: detrás de las cosas malas que le pasan y que Dios las permite, ¿usted es capaz de reconocer el señorío de Dios en su vida? Y ahí viene otro elemento más. ¿Usted es capaz de reconocer la providencia de Dios? Es decir, que detrás de eso que es malo, o que usted considera que es malo, Dios lo puede utilizar para su gloria y su honra. Y es ahí donde los amenes se van. Piensa en un Job, por ejemplo, que perdió a sus 10 hijos, que perdió su riqueza, que perdió su hogar, que perdió todo, perdió su salud.
¿Quién permitió eso, hermanos? ¿No acaso fue el soberano Dios que está sentado en el trono? Claro, ese soberano Dios permitió que el antirreino por un momento le tocara la vida a Job. ¿Para qué? Para enseñarle a Job cosas que él no comprendía, cosas que Job no sabía. Y es más, el mismo Job al final de su libro, él dice: Señor, yo de oídas te había oído, te escuchaba como de lejos, pero ahora mis ojos te ven. Oiga, Job es capaz de ver a Dios aún en esas cosas oscuras que tocaron su vida. Pero ese es un reconocimiento ¿de qué? Del señorío de Dios. Entonces, usted quiere saber si ha reconocido a Jesús como su Señor. Una característica fundamental es que usted descansa en la soberanía y en la providencia de Dios. ¿Cómo descanso yo en su soberanía? Que lo que Dios ha determinado para mí es lo mejor. ¿Y cómo descanso yo en su providencia? En que aún en aquellas cosas que yo considero que son malas y me afectan, al final han de redundar en mi provecho. No, usted y yo a veces lo decimos, hermanos y hermanas, con mucha frecuencia. Y a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero todas esas cosas son cuando se refiere a bendición, cuando se refiere a sanidad, cuando se refiere a provisión. Pero en realidad, hermanos, a los que aman a Dios, es decir, a los que reconocen su señorío, todas las cosas, la enfermedad, hermano, servirá para mi provecho. Todas las cosas, la escasez servirá para mi provecho. Todas las cosas, la pérdida de mi familiar servirá para mi provecho. Todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan para bien. Y es verdad que pueden existir ciertas cosas que no entendemos, porque solamente estamos viendo una parte de la película, porque solamente estamos viendo un fragmento de la historia. Pero al final la historia terminará en que aquello que nosotros considerábamos como negativo terminará siendo de nuestro provecho y en el establecimiento del señorío de Cristo en todas nuestras vidas. Entonces significa, hermanos y hermanas, que el camino de Dios siempre es el mejor. Por eso es que al final de esta historia dice, hermanos y hermanas, que la gente gritó con voz fuerte: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él finalmente cumplirá sus planes y sus propósitos, y Él reinará por los siglos de los siglos, dice el verso 15. Ante esa acción, verso 16, los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo. Estos 24 ancianos representan a la iglesia y se describe como ancianos porque la característica de un anciano es la madurez, o al menos debería de serlo. Lo que mejor describe una virtud de un anciano es su madurez. Su madurez. Pero se necesita mucha madurez para entender que detrás de toda esta historia que muchas veces parece agitada, que detrás de todo esto que muchas veces consideramos como un caos, se necesita mucha madurez para postrarse rostro en tierra y reconocer el señorío de Cristo siempre en nuestra vida. Por eso, estimados hermanos, cada día de nuestra vida
tendremos que hacer un reconocimiento del señorío de Cristo en nuestra historia personal. Como ya le dije en algún momento, acá en este lugar, los que nos escuchan a través de la radio, los que nos ven a través de las redes, tienen un Señor. Los cristianos tenemos a un solo Señor, y ese es Cristo Jesús. Pero el que no conoce a Jesús, o al menos tiene una religión, sigue siendo esclavo del pecado, sigue siendo esclavo del antirreino. ¿Qué fue lo que gritaron rostro en tierra estos 24 ancianos? Verso 17, vea esto: Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras. Aquí hay una diferencia, porque aquí no dice y que serás, porque ya no aparece esa expresión y que serás, porque ya acá el reino de Dios se ha establecido. Eso es el toque de la séptima trompeta, que el reino de Dios se ha establecido, que el reinado de Dios se ha establecido. Y vea lo que dice, verso 17: te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Cuando uno lee esto, uno podría decir, bueno, entonces no reina ahorita el Señor. Claro que reina. Claro que reina. No es que el reino de Dios está caminando a la deriva. Lo que está diciendo acá, este verso 17, es que finalmente el Señor está reinando plenamente. Y cuando hablamos de que Dios está reinando plenamente, significa que Dios está reinando en todas las esferas de la vida, como lo fue en el jardín del Edén, que Dios gobernaba la familia, el matrimonio. Bueno, aunque en ese momento no había familia, pero Dios gobernaba la base de la familia. Dios gobernaba la ecología, Dios gobernaba el trabajo, Dios gobernaba las relaciones, Dios gobernaba todas las cosas. Y el ser humano de manera voluntaria reconocía el ejercicio del reinado de Dios en esa dimensión de vida. Pero eso se rompió, porque ahora el ser humano está inclinado hacia su esclavo, que es el mal, que es el pecado, que es la maldad y la muerte. Pero cuando el reino de Dios se ha establecido plenamente, que es una de las peticiones que como cristianos debemos de hacer, significa que todas las áreas de nuestra vida estarán afectadas por el reino de Dios. Por ejemplo, el antirreino trajo consigo la muerte y la enfermedad. Pero el reino de Dios como implicación ha traído la vida y la vida eterna, la salud. ¿Sabe por qué el reino de Dios, hermanos y hermanas, es un camino sobre el cual se va extendiendo la voluntad de Dios? Porque lo que Dios desea para los hombres es algo bueno. En el reino de Dios ya no hay cementerios, ya no hay enfermedad, ya no hay tristeza, ya no hay lloro, ya no hay guerras, ya no hay niños que sufran por hambre. En el reino de Dios ya no hay más armas, en el reino de Dios ya no hay más corrupción, en el reino de Dios ya no hay más contaminación. Eso significa que el reino de Dios debe de vivirse en nuestra experiencia propia. Por eso, hermanos y hermanas, la petición: venga a nosotros tu reino. Si lo pudiéramos personalizar, venga a mí tu reino. Pero detrás de eso es: Señor, establece tu voluntad sobre mi vida. Establece tu voluntad y tu gobierno sobre mis decisiones, para que finalmente, como Pablo, podamos decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Muchas veces nosotros, hermanos, le decimos al Señor: Señor, muéstrame tu voluntad.
Y a veces Dios la muestra, pero nuestra dureza de corazón se resiste al señorío de Cristo. Nuestra dureza de corazón rechaza la disposición soberana de nuestro Dios. Y cuando nosotros decidimos hacer nuestra voluntad, hacer las cosas a nuestra manera, es cuando arrastramos nuestra vida, desgracia, muerte, enfermedad, tristeza, dolor. Entonces usted debe de decidir a qué Señor quiere servir. Satanás siempre tratará la manera de hacerle creer que usted tiene el control, pero usted no tiene control de nada. Usted no tiene control de nada. Usted debe de decidir a quién le da el control de su vida, si a su oscuro corazón o al señorío de Cristo. Por eso es que los 24 ancianos le dicen: Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, que siempre ha gobernado todas las cosas. Es que nadie le va a salir un paso adelante a Dios. Aún el pecado, Dios es capaz de utilizarlo para su provecho, y no porque Dios esté utilizando o ejecutando el pecado, sino porque no hay nada que se estropee, que haga estropear más bien los planes soberanos de Dios. Nada, absolutamente. De tal forma que Dios sigue gobernando todas las cosas y tiene el control de todas las cosas. Él sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios por la eternidad. Amén, hermanos. Pero ese versículo 17 dice más: te damos gracias. Oiga, los ancianos están en sus tronos, pero dice la Biblia que se han postrado en tierra. Y el hecho de que se postren a adorar es porque ellos están cediendo su autoridad. Y ellos dicen: Señor, te damos gracias porque nos permites ejercer el poder junto a ti. No le dicen eso, sino que los 24 ancianos le dicen: te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Hay una alegría de los 24 ancianos porque Dios ejerza su poder en todas las cosas. Yo le pregunto a usted: cuando Dios ejerce su voluntad sobre usted, ¿se alegra o se entristece? Muchas veces, hermanos, al igual que Pablo, podemos estarle diciendo al Señor: Señor, quítame el aguijón de la carne, quítame el aguijón de la carne. Y Dios una vez nos dice no, dos veces nos dice no, pero la tercera el Señor tendrá que decirnos: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Le estaba diciendo Dios a Pablo una razón de por qué no le quitaba el aguijón de la carne? No le daba una razón, no le daba un porqué. Lo peor que podemos hacer nosotros como cristianos es cuestionar el señorío de Cristo. Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Y esa será una pregunta que jamás Dios va a responder. Así que pierde su tiempo. Pero cuando hay cosas que aunque no entendemos, las reconocemos y decimos: Señor, me alegro porque tú estás cumpliendo tu plan. Y aun cuando existe este dolor y esta tristeza, tú estás cumpliendo tu soberano plan. Y tu palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Así que yo no entiendo esta pérdida, yo no comprendo por qué me pasó esto, pero sé que esto va a terminar en mi provecho. Y alabado y bendito sea tu nombre. Cuando una persona llega a ese punto, es porque está reconociendo el señorío de Cristo en su vida. Pero cuando el mundo cuestiona, y pregunta: no, tú puedes ser libre, haz lo que quieras. El mundo nos enseña a creer la mentira de que somos amos de nuestro destino y de nuestra vida. Falso. Como decía Martín Lutero, al hombre o lo monta Dios o lo monta el diablo, pero no hay puntos intermedios. Pero vea, a pesar
de que el reino de Dios es establecido. Dice el verso 18, las naciones. Ahora vea la relación. La iglesia, los 24 ancianos se alegran porque el Señor ejerce su poder sobre todas las cosas. Pero las naciones, dice, se han enfurecido. ¿Por qué se enojan las naciones? Porque las naciones están construidas sobre la base del antirreino, sobre la base de la muerte, sobre la base de la corrupción. Hermanos, ¿a quién le conviene que existan tantas enfermedades en el mundo? ¿A quién le conviene? A los grandes laboratorios. ¿A quién le conviene que haya tantos muertos? A las funerarias. ¿A quién le conviene que hayan guerras? A las fábricas que elaboran armamento militar. ¿A quién le conviene la corrupción? A los gobiernos que tratan la manera de hacer las cosas en oscuro, en tinieblas. ¿A quién le conviene, hermanos y hermanas, que las niñas se desarrollen igualmente que los niños? Al Señor le conviene. Él lleva sus planes ahí. Pero a quienes no les conviene, a las sociedades que son violentas hacia la mujer, a ellos no les conviene, porque sacar a las niñas de la ignorancia. Entonces las naciones no se alegran. Yo le pregunto, cuando la justicia se está estableciendo, ¿a usted le alegra o le entristece? Cuando los intereses de las grandes mayorías se ven afectadas, ¿a quién le alegra o le entristece? Por eso es que el verso 18 dice, las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo. Estas naciones construidas por el poder creían que eran absolutas. El Señor dice, les ha llegado la hora, porque al final el reino de Dios será establecido. Podrán existir imperios que han construido sus negocios sobre la base de la muerte, pero al final el Dios de la vida se terminará imponiendo. Muchas personas han construido relaciones sobre la base de la injusticia, pero al final la justicia de Dios será la que terminará imponiéndose. Ese es el fin de la historia. El fin de la historia no es que vamos sin un sinsentido hacia el precipicio. El fin de la historia es que Cristo se sentará completamente en el trono y Él gobernará todas las cosas. Todo el universo se tendrá que rendir al Señor. Y dice más, el momento de juzgar a los muertos va a llegar. Porque hay gente que se fue de esta vida burlando la justicia humana, pero no podrá burlar la justicia divina. Llegará un momento en que esa gente ha de recibir su castigo y la condenación eterna que merecen. Pero también en esa justicia, dice el verso 18, y de recompensar a tus siervos, los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños. Entonces también hubo gente, hermanos, que ya murió y que terminó como Esteban, apedreado, sin mérito y sin gloria humana. Pero no porque haya pasado desapercibido del ojo humano significa que haya pasado desapercibido del ojo de Dios. Significa que si en esta vida por hacer el bien nos rechazan, nos desprecian, somos la escoria de este mundo, en el reino de Dios seremos reconocidos por el juez justo de todo el universo. Tal vez acá no tengamos ningún aplauso, tal vez acá no tengamos ningún mérito, pero por cosas pequeñas que hagamos tendremos la recompensa de nuestro Dios. Por eso es que la Biblia dice, aún un vaso con agua que le diéramos a uno de sus pequeñitos va a tener su recompensa. Tal vez usted dice, yo hago las cosas bien y a mí nadie me reconoce. Seguramente. Pero qué bien que no haya un ser humano que te reconozca en esta tierra, si allá en los cielos te espera tu galardón, entregado por el juez justo del universo, Cristo Jesús.
Pero en ese juicio dice más el verso 18: y de destruir a los que destruyan la tierra, yo les voy a dar su merecido, dice el Señor. Ese es el reinado de Dios. Ese es el reinado de Dios, que se abre para hacer justicia, para darle a cada quien lo que merece. Ese es el gobierno de Dios. Y dice más el 19: entonces se abrió en el cielo el templo de Dios. Allí se vio el arca de su pacto, y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. ¿Por qué se abre el cielo? Como dice ahí la Biblia, que es el templo de Dios, y dice que se vio el arca de su pacto. Usted sabe que el arca del pacto estaba en el lugar santísimo, y solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí una vez al año, que era en el día de Yom Kippur, el día de la expiación. De ahí nadie podía entrar. ¿Por qué razón los seres humanos no podían entrar al lugar santísimo? Por su condición de pecado, por ser ellos pecadores. Pero ahora que el juicio de Dios ha erradicado de raíz el pecado y a los pecadores, ahora el reino de Dios se establece en la tierra, que era lo que impide, y es lo que impide que el reino de Dios se manifieste plenamente, que es el pecado. Entonces, una vez sea juzgado el pecado, el reino de Dios será establecido plenamente, y podemos ver al Señor cara a cara, como ocurrió allá en Edén, que el hombre y la mujer antes de caer se relacionaban con el Señor cara a cara, porque estaban en una condición de inocencia. Entonces, hermanos, anhelamos que el reino de Dios venga a este país, hermanos, que venga a esta tierra. ¿Cuántos lo anhelan, hermanos? Debemos de hacerlo, porque la petición es: venga a nosotros tu reino. Eso es lo que Dios quiere, y Dios está deseoso de vivir con nosotros. Tan deseoso está el Señor de vivir con nosotros, que el Espíritu Santo se vino a morar, no a la par de nosotros, sino que se vino a morar en nosotros, porque Dios quiere vivir con nosotros, en nosotros, vivir cada día con Él. El Espíritu Santo se vino a morar con todo y maletas adentro de nosotros. Ese es el reino de Dios. Así que el reino de Dios, hermanos, comienza cuando permitimos que el gobierno de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, permee todo lo que nos rodea. Permee nuestro matrimonio, permee nuestras relaciones de trabajo, permee el estudio, permee la cultura, permee todo. Pero cuando comienza aquí adentro. Así que debemos de permitir que el gobierno de Dios lo sea en todas las cosas. Recuerde, ya no se pertenece a usted mismo. Usted le pertenece al que murió en la cruz del Calvario y dio su vida por usted. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados rápidamente, quiero hacer una invitación. Para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o que desean reconciliarse, para que en el lugar donde están puedan ponerse en pie, y con gusto vamos a orar por usted. Si hay alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, puede ponerse en pie y con gusto vamos a orar por usted. Recuerde que ese reino de Dios sigue caminando, sigue avanzando. Y Dios está creando primero a sus criaturas para luego terminar con su creación. Al principio no fue así. Al principio el Señor hizo su creación y luego colocó a la criatura humana. Hoy está creando a los nuevos hombres, a las nuevas mujeres que han de heredar el reino de Dios, el gobierno de Dios en sus vidas y en todo lo que les rodea. Así que si hay alguien esta
noche que desea entregarle su vida a Cristo, póngase en pie. Queremos orar por usted. ¿Habrá alguien? O si hay alguien que desea reconciliarse, también puede ponerse en pie. Termino. Vamos a orar, hermanos. Pero si en lo que estamos orando hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo, póngase en pie. La séptima trompeta tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios. Para la iglesia eso es alegría. Para las naciones es enfurecimiento, porque se les cae su imperio de muerte. Amado Dios, gracias, porque tú gobiernas todas las cosas. Nuestra voluntad está rendida a ti, Señor. Señor, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Que tu señorío comience en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestras relaciones. Gracias te damos, Señor, por tu autoridad y por tu poder. En Cristo Jesús. Queremos también, Señor, darte las gracias por la bendición que nos concedes de ser parte de tu obra. Bendice, Señor, a todos aquellos que con sencillez de corazón ofrendan y diezman para que tu obra siga creciendo aquí en la tierra. Señor, tú eres Señor aún de nuestras finanzas. Nosotros reconocemos delante de ti que tú eres el que nos das la fuerza y la salud para ganarnos el sustento de cada día. Y que tú tienes la bondad, Señor, de compartir con nosotros de tus riquezas. Y de lo mucho que tú nos das, te devolvemos. No por compromiso, sino con gratitud y sencillez de corazón. Recibe entonces, Señor, nuestras aportaciones en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos y nosotros cantamos.